Buenas tardes a toda la iglesia y a todos los que nos escuchan en esta oportunidad. Damos gracias a Dios porque Él nos sigue cuidando. La Escritura habla respecto a la iglesia como el cuerpo de Cristo y que Él sostiene, mantiene, protege a su iglesia. Y no solamente eso, sino se nos asegura que Cristo lleva a su iglesia de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de tal forma que así una y otra vez la Biblia habla de la iglesia como la triunfante, la que al final se levantará y reinará y vivirá con el Señor por los siglos de los siglos. Vamos a leer en la Biblia, en la Escritura, en el libro de Isaías, el capítulo 26, donde nos vamos a estudiar, vamos a meditar en el mensaje que el Señor tiene preparado para su iglesia en esta ocasión. El libro de Isaías capítulo 26, voy a darle lectura a este capítulo que dice de la siguiente manera: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Oremos. Padre, te suplicamos en estos momentos en que podemos
leer y meditar en tu palabra, que tú nos des discernimiento, sabiduría, para comprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Señor, lo que tú quieres mostrarnos en esta ocasión, para que, Señor, entendiéndola, podamos vivirla, podamos practicarla. Guíanos en esta hora, Padre, pues en Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. El tema de esta ocasión es la restauración de Israel, tipo de la Iglesia de Cristo. La restauración de Israel, tipo de la Iglesia de Cristo. En ocasiones, cuando leemos pasajes del Antiguo Testamento, donde se nos relatan historias del pueblo de Israel, como en esta ocasión, muchas veces nos parecen intrascendentes o que no tienen nada que ver con nosotros, que vivimos miles de años después. Esto es una equivocación, porque la palabra de Dios no caduca, sino siempre es presente y también nos sirve en la actualidad. Todo pasaje de la Escritura proveniente de Dios tiene un mensaje que es actual, útil y eficaz. Para poder comprender estos pasajes de la Escritura, debemos conocer lo que es la tipología, que es la que nos dirige cómo interpretar personas, cosas, animales y eventos llamados tipos que se cumplieron o se cumplirán en el futuro inmediato o lejano en personas, cosas o eventos. Tenemos multitud de esta tipología en la Biblia. Por ejemplo, el tabernáculo y el templo, el arca de Noé, Abraham, Moisés, el cordero pascual, etc. Son tipos que dirigen nuestra mirada a Cristo, que es el antitipo, o en quien se cumplen todos esos tipos. Es decir, los tipos no son los objetos o el propósito final de las profecías, sino los objetos y el propósito final son los antitipos en quienes se cumplen los tipos. En ese capítulo 26 del libro de Isaías que hemos leído, tenemos un caso de tipología. Se nos habla de la restauración del pueblo de Israel, del sometimiento a que fue sujeto por Babilonia, pero que tiene significados en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo, pero también tiene significados que se cumplirán en los tiempos finales, cuando regrese nuestro Señor y venga por su iglesia, una iglesia que es una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa. Veamos cuáles son las enseñanzas que en este capítulo 26 debemos de reconocer de la restauración de Israel cuando el Señor los trajo de nuevo a la ciudad de Jerusalén. En primer lugar, lo que nos enseña este capítulo 26 del libro de Isaías es la restauración del pueblo de Israel. Dice el versículo 1a: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Allá está. El pueblo de Israel fue restaurado, es decir, Israel fue llevado de nuevo a Judá,
específicamente a la ciudad de Jerusalén. La Escritura nos enseña que Israel fue llevado a Babilonia por su pecado, por su rebeldía contra Dios. Allá en Babilonia vivió sojuzgado y sobajado bajo el gobierno de Nabucodonosor y por el pueblo de Babilonia. Fue sometido a todo tipo de tiranías y humillaciones, de tal modo que el pueblo de Israel clamaba a Dios por su ayuda y por su misericordia. Cumplido el calendario divino y dirigiendo a los instrumentos por él escogidos, o sea, por Dios escogidos, como Ciro, Darío, Esdras, Nehemías, etc., el pueblo fue redimido, fue traído de nuevo a Judá. Por eso nos dice allá en el versículo 1 que en aquel día el pueblo de Israel cantará este cántico en tierra de Judá. O sea, ya no iba a estar en Babilonia, ahora sería traído de nuevo por Dios a la tierra de Judá. Ahora ellos adorarían y cantarían en la tierra que Dios les había dado. Dios cambiaría la aflicción, la tristeza y el lloro, ahora sería alegría y canto. Esta restauración del pueblo de Israel tipifica a la iglesia, a la salvación que Dios da a su pueblo en todos los tiempos. Dios libera a su pueblo, a sus escogidos, del yugo del pecado y de Satanás, y también de las consecuencias de esa vida vana, de esa vida vacía, que son la condenación y la muerte eterna. Él cambia toda la vida, de una vida de esclavitud, con todas las implicaciones, a una vida de libertad, con todos sus beneficios. Allá en el libro de Salmos, capítulo 30, versículo 11, ahí nos da precisamente un ejemplo o un pasaje de cómo nos dice cómo el Señor cambia la condición de su pueblo sometido, sujeto a la esclavitud, y cómo el Señor cuando lo libera, cómo la vida es diferente. Dice el versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Ahí está cómo la restauración del pueblo de Israel tipifica o señala a la iglesia. Cuando Dios nos libera del pecado, de la esclavitud de Satanás, entonces la vida del creyente, la vida de la iglesia es muy diferente. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Cilicio significa lamento, también lloro, pero dice ahora hay alegría. Y todo esto lo que trae a la vida del creyente y de la iglesia es alabar, es cantar a ese que lo liberó, que lo libertó de la esclavitud. Por eso dice el salmista, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. O sea, señala o tipifica la restauración del pueblo de Israel a la iglesia en todos los tiempos, pero de una manera muy especial también tipifica a la iglesia triunfadora, a esa iglesia que Cristo viene a buscar, a esa iglesia, a la reunión de todos los elegidos, a todos los justificados,
a todos los salvados, que como dice la Escritura, Cristo viene por su iglesia, y en la cual Él va a reunir y va a estar y va a reinar con esa iglesia por los siglos de los siglos. Entonces, esa restauración del pueblo de Israel nos señala la obra perfecta y completa que Dios realiza y que perfeccionará en el día final cuando Cristo regrese y se consuma la perfección y su reino sea pleno y perfecto. En segundo lugar, el libro de Isaías, capítulo 26, que hemos leído en la segunda parte del versículo 1, nos dice: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. ¿De qué ciudad está hablando allá el Señor? La ciudad de Jerusalén, sabemos que fue destruida por el ejército de Nabucodonosor, fue quemada, el templo mismo, los muros fueron derribados, pero cuando se cumplió el tiempo de la restauración, como ya hemos mencionado, Dios envió a sus instrumentos, a su pueblo, para que restauraran los muros y también el templo. Pero en este caso nos habla de una fuerte ciudad, y esa fuerte ciudad es esa ciudad de Jerusalén, que también fue restaurada en varias ocasiones. Entonces, Jerusalén tipifica a la iglesia de todos los tiempos y también a la Jerusalén celestial. El versículo 1b dice: fuerte ciudad. Es la ciudad de Jerusalén, pero más que el lugar geográfico, cuando habla de fuerte ciudad, es la gente que vivía en la ciudad, y específicamente de aquellos que Dios había traído de nuevo, a los que confiaron en Él, la gente que había regresado de la cautividad por la gracia y misericordia de Dios. Era llamada fuerte. ¿Por qué? Porque Dios los había redimido. Ahora Dios estaba con ellos en amor y poder. Por eso dice, ahora es una ciudad fuerte, una fuerte ciudad, porque Dios, dice, salvación puso Dios, es decir, esa salvación estaba tipificando la restauración que Dios había hecho del pueblo de Israel. Y habla de muros y antemuro. Los muros servían para proteger a la ciudad de los ataques de los enemigos. Ahora ese pueblo tenía como protector a Dios mismo. El amor y el poder de Dios son muros y antemuros para su pueblo, para su iglesia. Como el Señor nos asegura una y otra vez que Él protege a su pueblo, protege a su iglesia. Entonces, Isaías le atribuía a Dios esa restauración, esa salvación y esa protección por la cual la ciudad de Jerusalén ahora era considerada como una fuerte ciudad. Pero no por ellos mismos, no por el pueblo de Israel, sino por Dios que los había salvado y que estaba con ellos, como dice, por muros y antemuros. Toda la gente que permaneció fiel y confió en el Señor, ahora dice, regresaron, ahora estaban entrando a la ciudad de Jerusalén,
Dice el versículo 2, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Toda la gente que permaneció fiel y confió en el Señor y en sus promesas, regresaron a Jerusalén, guardaron la palabra que Dios les había hablado. Dice, guardadora de verdades. Son considerados justos, gente justa, obviamente no por ellos mismos, sino porque fueron justificados por el Señor al creer y confiar en Él. Que esos que regresaron, confiaron en Dios, creyeron en Dios, se nos dice en el versículo 3 y 4, dice el versículo 3, porque en ti he confiado. Y en el 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. Muchos del pueblo de Israel que fue llevado a Babilonia se apartaron, apostataron, ya no regresaron. ¿Por qué? Porque no eran gente justa, no confiaron en la palabra, en las promesas de Dios. Entonces, solamente aquellos que creyeron, fueron justificados por el Señor, regresaron, porque eran gente guardadora de verdades. Ese pueblo, esa ciudad de Jerusalén, estos que volvieron allá de Babilonia, pudieron volver. ¿Por qué? Porque en todo momento el pueblo de Israel, aún en las peores circunstancias, son guardados por Dios. Dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está. El pueblo de Israel estuvo guardado por el Todopoderoso. Aunque sufrieron allí en Babilonia, como hemos comentado, como hemos dicho, hubo dolor, hubo tristeza, hubo clamor, hubo tiranía en ellos, pero sin embargo, Dios los sostuvo, Dios los guardó en completa paz, como dice acá. ¿Por qué? Porque a ellos, su pensamiento de aquellas gentes perseveraron en Jehová. No se apartaron, su pensamiento nunca se apartó de Dios. Confiaron siempre en Dios. Dice, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué perseveraron? Porque dice, porque en ti ha confiado. Ahí está. El pueblo de Israel estuvo guardado por el Todopoderoso en completa paz. Puede ser que sea algo contradictorio. ¿Cómo es que unas gentes o un pueblo que está sufriendo allá en otro lugar, en otra nación, sometidos por los gobernantes y también por el pueblo, pueden gozar de completa paz? Eso es algo que Dios solamente puede producir en su pueblo. Ellos estuvieron en completa paz, pero también mientras fueron leales y fieles a su Dios. Aunque había muchos motivos o las circunstancias eran malas, sin embargo, al estar Dios con ellos, no había motivos por qué tener miedo de sus enemigos, sean personas humanas o espirituales, ni a las circunstancias o pruebas que pudieran llegar a ellos. No deberían de vivir con miedo o temor, porque Dios estaba con ellos. Estaba a su lado el fuerte, el que todo lo puede. Y precisamente esa es la gran diferencia entre Israel y las naciones incrédulas, entre la iglesia de Cristo y las naciones que no tienen a Cristo. Mientras que Israel conocía y creía en el único y verdadero Dios, los demás creían en dioses
que realmente no lo eran, sino eran falsos dioses. Se demanda que el pueblo de Dios confíe perpetuamente, plenamente, es decir, en todo momento y siempre. Ese es el motivo más fuerte e importante. Es porque Jehová el Señor, o en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, el hombre que confía en Jehová, una y otra vez la Escritura dice, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque es bendición, porque es bienaventuranza, porque es felicidad confiar en Jehová. Porque en el Señor, si confiamos en el Señor, Él tiene todo el poder, toda la fortaleza para guardarnos, para protegernos. Entonces, aquí en el versículo 4 aparecen dos nombres del Señor: Jehová y Señor. Jehová es el Salvador, el Señor es el Todopoderoso. Es decir, que el Señor está con su pueblo y el pueblo está seguro en sus manos, seguro de que nadie podrá contra su pueblo. ¿Por qué? Porque ese Todopoderoso está dirigiendo y protegiendo a los que ama. Por eso se utilizan esos dos nombres, Jehová y Señor, el Salvador y el Todopoderoso. Ambos nombres garantizan que su amor y su protección siempre estará con su pueblo. Este versículo dirigió al escritor del himno Roca de la Eternidad para escribirlo, precisamente enfatizando que Él nos ama con amor eterno y estamos seguros en sus manos. También esa nación de Jerusalén o la ciudad de Jerusalén, que tipifica a la iglesia, es un pueblo que espera sin temor el juicio de Dios. Dice el versículo 8: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. El pueblo de Dios no tiene temor ni miedo del juicio de Dios, porque está confiado y seguro que en el juicio no habrá ninguna condenación. ¿Por qué? Porque claramente la Escritura nos dice que los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Entonces el pueblo de Jerusalén, la nación de Jerusalén, los verdaderos miembros del pueblo de Dios, tenían esa confianza, de tal forma que ellos no tenían temor del juicio de Jehová, sino que ellos anhelaban, dice, te hemos esperado para ese juicio. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Deseaban fervientemente, anhelaban el juicio de Dios, porque sabían que para ellos no habría condenación. De la misma forma, la iglesia de Cristo no debe tener temor por el juicio, sino al contrario, anhelar, esperar el juicio de Dios, porque en ese tiempo, como todos sabemos, como juez justo, Él va a hacer justicia, la verdadera justicia para su pueblo, ninguna condenación para los que confiaron y creyeron en el Señor. Pero aquellos que persiguieron a su pueblo, persiguieron a su iglesia y vivieron injustamente, sabemos que va a haber castigo, va a haber condenación. Entonces ese pueblo y la iglesia debe de estar seguro del juicio de Dios. Y también
obviamente en la iglesia, en el creyente, hay arrepentimiento. El pueblo de Israel, cuando fueron vueltos a Jerusalén, se arrepintieron porque en ese tiempo y en el lugar donde estaban, no pudieron cumplir lo que el Señor les había indicado. Versículos 17 y 18 nos dice: como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. ¿Qué significa esto? Que no pudieron cumplir, no compartieron lo que el Señor les había indicado, no habían impactado por no haber dado un buen testimonio en las naciones vecinas, de ser un pueblo especial, sino que muchos de ellos se unieron a la forma de vida de los paganos e incrédulos. Entonces, ese fue lo que no pudieron hacer, pero ellos lo reconocían y se arrepentían. Y también la iglesia cristiana, también nosotros tenemos que también tener ese pensamiento de arrepentirnos también de no cumplir, de no haber hecho muchas cosas de lo que el Señor nos ha mandado, pero si Él nos da vida, poder volver al camino que el Señor nos ha señalado y hacer lo que Dios nos manda en su palabra. También otra descripción, otra característica del pueblo de Jerusalén en ese tiempo, una promesa que se le dio en ese tiempo, fue un pueblo que va a resucitar. Versículo 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Allá está, un pueblo que resucitará. Esta puede ser la primera revelación de la resurrección de los creyentes. Es la grande promesa para el pueblo creyente y fiel, que por el amor y el poder de Dios volverán a vivir, resucitarán. Todos aquellos que volvieron al polvo, pero que en su vida conocieron y creyeron el Señor, serán levantados para gloria, a diferencia de los que murieron sin creer en el Señor, que también van a resucitar, pero para vergüenza eterna. Eso es lo que también se nos dice aquí en este capítulo. Y por último, respecto al pueblo de Jerusalén, que tipifica a la iglesia cristiana, es que el pueblo de Jerusalén y la iglesia debe ser un pueblo prudente y obediente. Dice el versículo 20 y 21: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Vemos cómo en varias ocasiones Dios le pidió a su pueblo a ser prudente, a ser obediente, porque en varias ocasiones Dios le pidió a su pueblo que permaneciera escondido
Ejemplos de ello, como en el arca de Noé, quienes creyeron en la buena de salvación, estuvieron dentro del arca 190 días. O cuando en la última plaga que Dios realizó en Egipto, les mandó que se encerraran y no salieran, ya que todos los que no creyeron y por tanto no obedecieron en la palabra, iban a morir. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, también debe ser un pueblo prudente. Hay momentos en que se requiere, pues que, como dice acá, entrar en nuestros aposentos y cerrar tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. Ser prudente, no debemos nosotros buscar el problema, buscar la enfermedad. No, el Señor nos pide que por un momento llegarán tiempos. ¿Por qué? Porque dice, en tanto que pasa la indignación, en ocasiones las naciones atentaron contra Dios, lo ofuscaron de muchas maneras, y el Dios se indignó, y sabemos que en diferentes ocasiones Dios trajo castigos temporales, juicios temporales, no solamente contra una nación, sino contra muchas naciones. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 21, Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Allá está. El pecado es lo que trae que la ira, que el enojo de Dios traiga castigo por la maldad del morador de la tierra. Lo que pasa, acontece en estos tiempos, tiene que ver con Dios definitivamente. La humanidad se ha descarriado, las naciones se han apartado más y más de Dios, su maldad se ha multiplicado contra Dios. Y ahí está la injusticia, dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. ¿Cuánta gente no ha muerto y no han ni siquiera encontrado sus cadáveres? Cuando hay fosas que se descubren llenos de cadáveres. Dice, la tierra descubrirá la sangre derramada. Por eso el juicio de Dios, el castigo de Dios viene, pero el pueblo debe ser prudente y obediente. Si Dios nos demanda escondernos por un poco de tiempo, debemos de hacerlo. Entonces estamos viendo cómo Jerusalén es el antitipo de la iglesia cristiana en todos los tiempos, pero también es el antitipo de la Jerusalén celestial. En la iglesia actual y en la Jerusalén celestial se cumplen las profecías dadas por el profeta Isaías. Dios ha obrado salvación en la iglesia a través de la obra de Cristo. Ha sido justificada por medio de la fe en Cristo. Vive y anda por fe. Anda en perfecta y verdadera paz, ya que ha sido reconciliado con Dios por el Hijo, y ya no hay enemistad por causa del pecado. Se ha arrepentido verdaderamente de su pecado, y ya toda condenación ha sido quitada, y confía en la promesa de la resurrección en el día final, y es prudente en su andar en todo momento. La nueva Jerusalén es también antitipo de la Jerusalén terrenal. Es decir, la multitud de personas que creyeron en Jesús y lavaron sus ropas con la sangre del Cordero,
y quienes serán levantados para gloria, para vivir y reinar en los cielos nuevos y tierra nueva por los siglos de los siglos. Pero también, no solamente este pasaje nos habla de Jerusalén y su antitipo, sino también nos habla de las naciones enemigas que son derrotadas por Dios mismo. Y en este caso, las derrotas de las naciones enemigas son tipos de la condenación y castigo de los incrédulos. El profeta Isaías describe a esas naciones derrotadas en varios versículos de este capítulo 26. Por ejemplo, allá dice que el versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Es decir, Dios mismo derribó y derrotó a esas naciones, las humilló. Eran gentes que se exaltaron a sí mismos, de tal forma, como dice acá, las humilló hasta el polvo, de tal manera que hasta los mismos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, hollaron esa ciudad que cuando fue destruida y fue derrotada. Ahí está una descripción de esas naciones. Pero también, como la Escritura también nos dice, eran gente injusta. Eran gente injusta. Dice allá en el versículo 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Era gente injusta que, a pesar de que Dios tuvo compasión de ellos, no aprendieron justicia, cometieron iniquidad en la misma Jerusalén, que es la ciudad de Dios. De tal forma que la mano de Jehová fue sobre ellos, pero aún así no lo comprendieron, y entonces fueron avergonzados y fuego los consumió. Dice el versículo 11, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin, y se avergonzará los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Ahí está cuando el Señor, cuántas naciones no les mostró su poder, y aun cuando veían el poder de Dios, ellos no lo comprendían. Por eso dicen, no ven, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Un ejemplo de ello, el faraón allá en Egipto. 9 plagas pasaron y sin embargo él insistió en su incredulidad, en su desobediencia. En la última, al fin, como dice acá, fue cuando comprendió que ahí estaba el poder de Dios y fue avergonzado y fue destruido completamente. Y por último, como pueblo o como nación, no se volvieron a levantar, como en el caso de Babilonia, fue destruida y nadie más se acuerda del esplendor que llegó a alcanzar. Dice el versículo 13, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti, se enseñorearon de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste
y deshiciste todo su recuerdo. Ahí está. Muchos pueblos fueron, fueron utilizados, naciones enemigas de Dios, para castigar a su propio pueblo. Pero esos pueblos se sobrepasaron del castigo que Dios quería infligirle a su pueblo. Y en consecuencia, Dios los castigó a ellos. Como dice aquí estos versículos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Fue la condición en que Dios castigó a sus enemigos en ese tiempo, cuyo cumplimiento se da en las naciones incrédulas y paganas. Es decir, las naciones que fueron destruidas en ese tiempo tipifican a las naciones incrédulas y paganas cuyos habitantes no conocen y por tanto no confían en Jesús como su Salvador y Señor, y que recibirán el castigo definitivo cuando en la resurrección serán levantados también, pero para vergüenza eterna, es decir, arrojados para siempre en el lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere ni el fuego se apaga, apartados de la presencia de Dios por toda la eternidad. Gracias al Señor le damos que para su iglesia es muy diferente. Ya vimos cómo la ciudad de Jerusalén del tiempo de Isaías nos señala a la iglesia de Cristo, que fue comprada con su sangre preciosa y bendecida grandemente, y que para ellos toda condenación es quitada. Esperemos, ¿verdad?, que el Señor nos ayude, tenga misericordia de cada uno de sus escogidos y de los que escuchan. ¿Para qué? Para ser parte de esa iglesia victoriosa, triunfante, pero no por ella misma, sino por el Señor, por su Señor, que triunfó también en todo momento, en la misma cruz, pero también cuando se levantó, triunfó sobre la muerte misma, y que volverá como Señor triunfante para vivir y reinar con su iglesia. El Señor bendiga su santa y divina palabra. Amén.